Muy buenas tardes, pueblo de Dios. Hoy los saludo muy cariñosamente, iniciando un programa más, Caminando con Jesús. Hoy iniciamos el programa La Fe de Jesús. La Fe de Jesús, basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y expresada en las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar este programa con un verdadero amor, porque Dios es lo que es, Dios es amor. Y como Dios es amor, vamos a orar para pedirle a Dios Todopoderoso la sabiduría de su palabra para seguir fortaleciéndonos en Cristo. Padre amado, te pedimos en este momento, Señor, que nos guíes, Señor, y nos dé fortaleza y entendimiento de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, y danos fuerza para seguir creciendo en el verdadero amor de Dios Todopoderoso, Señor. Danos fortaleza, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra, Señor. Hoy vamos a estudiar la fe de Jesús, la bondad y el amor verdadero de Cristo nuestro Señor. Guíanos, Señor, guíanos y danos fortaleza, Señor. En Cristo nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, continuando y fortaleciéndonos en Cristo, vamos a seguir escudriñando la santa palabra de Dios. Y como le estaba diciendo, la fe de Jesús es la formación espiritual del verdadero amor en Dios. Porque la palabra de amor, lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. ¿Quién es Dios? La palabra nos dice quién es Dios, cuántos dioses hay. Y vamos a buscar en su Sagrada Escritura y nos damos de cuenta cuántos dioses hay. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a estudiar en el capítulo 4 y versículo 6 del libro de Efesios. En el versículo 6 nos dice: un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Es Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la formación del poder de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Vamos a buscarlo en el libro de Juan. En el libro de Juan, y vemos cuál es la naturaleza de Dios. Porque la naturaleza de Dios nos está indicando el amor en Cristo. Vamos a Juan, en el capítulo 4, versículo 24. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran en él, espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa es la naturaleza de Dios en la formación de la pureza, del amor y de la adoración, cuando adoramos a Dios Todopoderoso. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros buscamos en su santa palabra y buscamos y decimos cuáles son las personas de la Trinidad, vamos a libro de Corintios, en el segundo libro de Corintios. Vamos a ver cuáles son las tres personas de la Trinidad. Vamos en el libro de Corintios, en el capítulo 13, versículo 13. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el capítulo 13 y versículo 13? Todos los santos os saluda. Todos los santos os saluda. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Esa es la formación en la cual Dios nos enseña el poder de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es la formación pura. Este programa lo estamos haciendo aquí al aire libre, viendo la parte de atrás, las maticas de la naturaleza, que es la formación de Dios, que es pureza, que es amor, porque Dios es amor, y eso es lo que nos enseña su santa palabra. Y por eso quise hacer este programa con mucha bendición, con mucho amor, con mucho cariño, para que el pueblo de Dios entienda el mensaje que Dios nos da a través de tu santa palabra, la palabra de Dios. En ella podemos confiar, porque cuando nosotros leemos la santa palabra, estamos hablando con Dios directamente. Hablamos con Dios a través de la Sagrada Escritura, porque ella nos inspira y nos da fortaleza y nos enseña el camino verdadero. Y por eso tenemos que día a día seguir ese camino y fortaleciéndonos. Aquí nos indica Dios y el hombre. ¿Cómo nos considera Dios? ¿Cómo nos considera Dios? Dios y el hombre. Eso lo vemos en el libro de Juan, en el capítulo 3. En el capítulo 3, Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principalmente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate, esta es la señal entre Dios y el hombre. ¿Cómo nos considera Dios? Bueno, Dios nos considera a nosotros en el amor verdadero de Cristo nuestro Señor. ¿Cómo nos considera Dios? Bueno, Dios nos considera digno de bendición, ¿verdad? Cuando vamos a Juan nos dice, había un hombre fariseo, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Dios era Dios, porque era Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la convicción del hombre hacia Dios. Es la convicción del amor verdadero para Dios. Entonces, cuando vamos a Primera de Juan, vamos a Primera de Juan y vemos cómo Dios nos lleva a la formación de la pureza, porque es el amor de Dios hacia el hombre. Entonces, cuando vamos a Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, y nos dice Dios de esta forma, y nos dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, porque esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, cuando nosotros, Dios y el hombre, ¿y cómo nos considera Dios a nosotros? Bueno, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que Él se manifiesta y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como lo es Él. Esa es la formación del hombre hacia la vida, del hombre hacia la esperanza. Porque Dios, a través de su amor, a través de su bendición, nos está dando el verdadero amor, porque nosotros somos imagen de Dios. Dios, con sus propias manos, Él nos hizo del barro, sopló aliento de vida
y hizo al hombre a su imagen. A su imagen, con sus propias manos, Dios nos hizo. Y por eso Él nos está manifestando, Dios y el hombre. ¿Cómo nos considera Dios? Porque somos formados y criados por Él. Ahora, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Vamos a ver cuáles son los problemas que tenemos nosotros continuamente. Y entonces la pregunta es, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Vamos al libro de Salmos, en el Antiguo Testamento. En el libro de Salmos, vamos a buscarlo aquí, en el capítulo 40, versículos 1 al 3. Aquí continuamos y viendo, analizando en el capítulo 40, versículo del 1 al 3. Pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puse mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto, y muchos temerán y confiarán en Jehová. Por eso que la palabra nos dice aquí las preocupaciones que siente Dios por nuestros problemas. Por eso es que tenemos que alabarlo y glorificarlo, amarlo y quererlo con un verdadero amor de fe y de corazón. Porque ese es el amor que Dios siente por nosotros y nosotros por Dios cuando nos entregamos en cuerpo y alma a Dios a través del verdadero amor que lo tenemos aquí en el corazón. Cuando nosotros amamos a Dios de corazón, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Sí, sí se preocupa. Y entonces Él quiere que sus hijos estén en su verdadera obediencia de la palabra, adorándolo a Él, exclusivamente a Él, porque Él es nuestro Padre, a Él. ¿Qué debemos hacer? Respetar el nombre de Dios, obedecer a Dios, o poner a Dios en el primer lugar, amar a Dios de todo corazón. Bueno, vamos a ver qué debemos hacer. Bueno, aquí la palabra nos dice qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Respetar el nombre de Dios. Vamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Vamos a buscar el libro de Éxodo, el Antiguo Testamento, en el capítulo 20. En el capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fíjate, aquí nos dice clarito, respetar el nombre de Dios. Nosotros respetamos el nombre de Dios. Bueno, aquí nos está diciendo Dios a nosotros, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es la palabra clara que Él nos está diciendo, respetar a Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Obedecer a Dios? Sí. Vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos y vemos qué debemos hacer. En el libro de Hechos, pues vamos a buscarlo en el capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 29. Aquí está. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí la palabra nos está diciendo, obedecer a Dios, sí Señor. Y Pedro aquí nos está diciendo y confirmando. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Por eso, hermanos míos, nosotros tenemos que obedecer a Dios, humillarnos ante Dios, a Él, a Dios, orar, humillarnos ante Dios, ante el Padre. Nunca se te ocurra confesar sus pecados ante el hombre, porque eso es lo que Dios nos está diciendo aquí, en su palabra. Él nos está diciendo, debemos obedecer es a Dios, mas no al hombre. Porque a Dios, cuando obedecemos sus palabras, Él nos está indicando aquí, debemos obedecer a Dios, mas no al hombre. Maldito el hombre que obedezca al hombre y se humilla ante el hombre. Porque la palabra de Dios nos está diciendo, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra es clara. Y Dios nos está diciendo a nosotros, no adoremos imágenes. Porque si tú empiezas a adorar imágenes, estás desobedeciendo a Dios. Estás obedeciendo leyes de hombre. Y maldito el hombre que se ponga a creer en el hombre, mas no en Dios. Y pone a Dios en duda. Eso es lo que nos está diciendo Dios a nosotros a través del libro de Hechos, en el capítulo 5 y versículo 29. Continuamos. Poner a Dios en el primer lugar. ¿Qué debemos hacer? ¿Poner a Dios en el primer lugar o a los fariseos? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Santa Palabra. Poner a Dios en el primer lugar. Bueno, vámonos al libro de Mateo, en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 33. ¿Qué nos dice Dios a través del libro de Mateo? ¿Qué nos está indicando? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Fíjate, ¿qué nos está diciendo? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos está hablando claro. ¿Qué debemos hacer? ¿Poner a Dios en primer lugar? Claro que sí. En el primer lugar, en el segundo lugar, en el tercer lugar, en el cuarto lugar, todo en Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es todo. Es la formación pura de nuestro Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Amar a Dios de todo corazón? Sí. Vamos al libro de Mateo. ¿Qué nos dice Mateo? En el capítulo 22. En el capítulo 22, versículo 37. ¿Qué nos dice Mateo? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente. Fíjate, ¿qué debemos hacer? ¿Amar a Dios de todo corazón? Claro que sí. Amarlo, quererlo, tenerlo en nuestro corazón, porque Dios es amor. Dios es la fortaleza, Dios es la energía. Y Él cada día nos siembra, cada día más, el verdadero amor. Y por eso tenemos que amar a Dios todos los días y quererlo todos los días, como dice su santa palabra. Aquí Dios nos está hablando claro, nos está diciendo el verdadero contenido de su palabra, el verdadero amor de su palabra. Por eso el testimonio que Dios nos da a nosotros es la fe de Jesús. Cuando tenemos la verdadera fe en Dios en nuestro corazón se llena de amor todos los días, a cada momento y a cada instante, porque Dios es amor. Y en su santa palabra y en la santa escritura nos la revela. Aquí está la palabra de Dios, fortaleciéndonos, creciendo. Y cada día pues nos sentimos más fortalecidos en su palabra. Cada día nos amamos más y nos queremos más, como
hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, nos sentimos orgullosos y felices de llevar el mensaje de amor y de paz para cada pueblo, para cada ciudad, para cada hermano que quiera escuchar la palabra de Dios. Estamos abiertos para explicarle y enseñarle el verdadero amor de Dios. Eso es lo que Dios nos transmite a nosotros para llevarle el mensaje al pueblo de Dios. Continuamos fortaleciéndonos en Cristo, lo que la Biblia enseña acerca, revelada por Dios. ¿Quién reveló las Santas Escrituras? ¿Quién reveló las Sagradas Escrituras? Ese es un tema muy importante, porque eso lo vamos a conseguir en el libro de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo. Vamos al segundo libro de Timoteo y buscamos en el capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí está la bendición de Dios. Ella nos enseña a nosotros porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y ella nos enseña la sabiduría para entender su amor. Y cada día de llenarnos de esa fortaleza divina que Dios nos transmite a nosotros a través de la Sagrada Escritura. Y nos enseña día a día a escudriñar la Santa Palabra. ¿Qué es lo más hermoso cuando empezamos a leer la Palabra de Dios? Nos sentimos gozosos, alegres, fortalecidos, porque eso es lo que quiere Dios para nosotros, que nos sintamos cada día más fortalecidos en Cristo y amarlo y quererlo todos los días y enseñar el prójimo del verdadero amor a cada uno de ustedes. Eso es lo que nos enseña la Santa Palabra de Dios. Enseñar la fortaleza divina del poder del Espíritu Santo. Continuando, ¿quiénes recibieron la revelación? Vamos al libro de Hebreos. ¿Quiénes recibieron la revelación? En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1. ¿Quiénes recibieron la revelación? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Fíjate que Dios nos está transmitiendo una fuerza divina, una fuerza de amor. Y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye heredero de toda y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate que Dios nos está revelando su pureza porque Dios le dio. ¿Quiénes recibieron? Los grandes hombres que Dios le dio para revelarle las Sagradas Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y en la cual Dios le transmitió a estos grandes hombres de Dios para llevar el mensaje de las Sagradas Escrituras. Y por eso es que hoy, por lo menos como vemos en cada uno de esos libros, que es inspirada por Dios, y Dios, fuente de orientación y soluciones. ¿A qué se compara la Santa Biblia? Vamos a leerlo en el libro de Salmos, en el capítulo 19, versículo 105. Fuente de orientación. Vamos a buscar la Santa Palabra y ahí nos damos de cuenta en el libro de Salmos. Salmo 119. En el versículo 105. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjate lo que Dios nos está transmitiendo en su palabra. ¿Qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? ¿Verdad? Y cuando nosotros vamos a la fuente de la orientación y soluciones, lo conseguimos en el libro de Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjate la bendición de Dios Todopoderoso.
Continuamos en el libro de Segundo de Timoteo. ¿Qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? Eso lo conseguimos en Timoteo, Segundo de Timoteo. En el libro de Segundo de Timoteo vemos lo que Dios nos quiere transmitir en su palabra. En el capítulo 3, versículo 15 al 17. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate las enseñanzas en la cual, qué beneficio nos proporciona el estudio de la Santa Biblia. Eso es cuando nosotros día a día Dios nos da sabiduría y entendimiento de su santa palabra, que son las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros nos instruimos y empezamos a leer la palabra de Dios, cada día nos llenamos de sabiduría para entender su amor. Ahí Él nos enseña el verdadero amor en su contenido, en su palabra. Por eso, ¿qué beneficio nos proporciona? Mucho, porque nos llenamos de sabiduría y entendimiento. Y cuando nosotros empezamos a escudriñar su santa palabra, cada día nos fortalecemos más en Dios Todopoderoso. ¿Qué bendiciones da la Santa Biblia? ¿Qué bendiciones? Bueno, vamos a estudiar el libro de Romanos. ¿Qué bendiciones nos da? Y cuando leemos Romanos, ahí vemos lo que Dios nos está transmitiendo en su amor, en su armonía. Y en el libro de Romanos conseguimos en el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Sagrada Escritura tengamos esperanza. Aquí está la esperanza que Dios nos está dando aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 4. Aquí está la esperanza, la enseñanza. La escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Sagradas Escrituras. Fíjate lo hermoso que Dios nos está enseñando en su santa palabra. Él nos está indicando que cada vez que nosotros escudriñamos su santa palabra, cada vez nos enseñamos más de amor. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es el amor, porque Él nos hace sentir fortalecidos en su palabra y nos llena de cada día de más entendimiento, y por eso que Él nos invita a leer la palabra de Dios. Yo al pueblo de Dios le pido, aquí está la palabra de Dios, busquémosla de corazón y estudiémosla. Este es un libro muy hermoso. Nosotros nos comunicamos con Dios directamente y tenemos el verdadero amor de Dios en nuestro corazón, porque Él es testimonio. La palabra de Dios es testimonio en su formación, y la Sagrada Escritura nos está enseñando ese camino de fortaleza para consolarnos con el Padre, tener la fortaleza y la esperanza de esa comunicación con Dios a través de la Sagrada Escritura. Por eso, el que lee la Sagrada Escritura y la escudriña, Dios le da esa fortaleza, Dios le da bendiciones a la santa palabra, al que la escudriña, al que la lee, y le da entendimiento, y le da fortaleza, le da sabiduría para entender el mensaje de Dios en la Sagrada Escritura, y Él nos transmite a nosotros a través de ella, mira, a través de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Vamos a leerla en el libro de Isaías. ¿Qué nos dice Isaías? Isaías es un libro que nos conseguimos en el Antiguo Testamento.
Vamos a buscar Isaías 40. ¿Qué nos dice Isaías? Vamos a buscar el capítulo 40. Capítulo 40, ahí Isaías nos indica. En el versículo 8. En el versículo 8, capítulo 40. Sécase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios nunca permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. ¿Por qué la ley de Dios permanece para siempre? Porque es palabra de Dios, es ley de Dios. Y fue hecha con el dedo de fuego de Dios en 2 tablas de piedra. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí están reducidos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y por eso que la palabra de Dios perdura para siempre. Ahí está. Y eso lo vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 8. Los que piensan y dicen que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, disculpe, eso no existe. Ahí está, mira, Dios aquí nos está indicando que la palabra de Dios perdura para siempre. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Tener una Santa Biblia y leerla todos los días? Vamos a leer el libro de Deuteronomio en el capítulo 17, versículo 19. ¿Qué nos dice? Vamos a leerla. Ella nos habla claro y nos dice, sí, debemos leerla todos los días. Vamos a buscar el capítulo 17. En el capítulo 17, versículo 19. ¿Qué nos dice? Aquí está. Y lo tendrán consigo y leerán en él todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y todo esto estatuto para ponerlo por obra. Fíjate que él nos está diciendo, tenemos que ponerlo por obra. Y lo tendrá consigo y leerán en él todos los días. Por eso que la palabra de Dios todos los días debemos leerla, escudriñarla todos los días, porque todos los días cada día nos da más entendimiento de su palabra. Y cuando nosotros escudriñamos más su santa palabra, Él nos pregunta aquí, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? ¿Y qué debemos hacer? ¿Tener una Santa Biblia y leerla todos los días? ¿O la vamos a tener metida en el escaparate, por allá escondida? Y cuando una vez que otra por ahí nos acordamos de la Biblia que está por allá arrinconada. No, hermano, la palabra de Dios es para leerla todos los días, para llenarnos de sabiduría y entendimiento de su palabra. Por eso Él nos está indicando aquí. Él nos está diciendo que debemos leerla todos los días y escudriñar su santa palabra. ¿Qué debemos hacer? ¿Escudriñarla ácidamente? Sí, claro que sí. Y eso lo vemos en el libro de Juan. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, vemos que nos está diciendo en el capítulo 5, en el versículo 39. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? Aquí está, mira. Escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Viste? Eso es escudriñar la palabra de Dios asiduamente, todos los días. ¿Por qué nos está indicando aquí en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39?
escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, porque esto es palabra de Dios, cuando nosotros escudriñamos su santa palabra, porque nosotros nos comunicamos directamente con Dios a través de la Sagrada Escritura. Él nos habla a través de ella, y Él nos da entendimiento de su amor, de su pureza, y por eso que tenemos que cada día más amar a Dios, porque Dios nos transmite amor. Cuando Dios nos transmite amor es porque Él nos ama todos los días. Él nos quiere. Él quiere que nosotros sigamos escudriñando su palabra y que obedezcamos su amor. Y Él nos dice aquí en su palabra qué debemos hacer. Guardarla. Porque si tú guardas esta Biblia y la tiras por allá arrinconada y se acuerda una vez a la Cuaresma de, ay, mira la Biblia, prácticamente nunca te estás comunicando con Dios. Pero cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, empiezas a leerla a diario, todos los días, usted se está comunicando con Dios todos los días, y Dios con nosotros a través de la Sagrada Escritura. Y por eso es aceptarla y con gozo y alegría. Eso lo vamos a buscar en el libro de Jeremías. ¿Qué nos dice Jeremías? Vamos a buscar Jeremías, porque ese gozo de amor y de bendición, Dios los transmite a nosotros a través de su amor y de su bendición. Y por eso es que Él quiere que nosotros tengamos ese verdadero amor y no desmayemos. No desmayemos, porque es lo que Dios quiere, que nosotros escudriñemos su santa palabra. Dios por delante. Dios es todo en la vida. Y si tú apartas a Dios de tu corazón, de tu mente, triste. Pero a veces hay personas que uno le habla de Dios y como se molestan cuando uno le habla de Dios. Son ateos totalmente, pero no quieren oír la verdad de la palabra de Dios. Pero a veces cuando uno le habla, pues hay personas que sí entienden y comprenden la verdad de lo que uno le está transmitiendo. Y eso es lo que quiere Dios, que el pueblo de Dios entienda el mensaje que Él quiere que nosotros entendamos su amor y su pureza. Y por eso Él nos está hablando aquí a través de Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Y fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fíjate qué bello, qué hermoso, cuando Dios nos está transmitiendo aquí, porque Él nos oye, Él oye nuestras palabras, Él oye nuestras oraciones, Él oye cuando tú hablas con Él directamente, y Él nos transmite ese amor. Esa pureza nos la transmite Él en la Sagrada Escritura. Pero tenemos que amarlo a Él y quererlo, porque eso es lo que Él dice en su palabra. Y fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. Cuando uno se siente alegre y gozoso en el Señor, ahí está, mira, gozoso con Dios. Y por alegría de mi corazón, cuando uno siente ese corazón alegre y fortalecido, bueno, wow, ahí está el gozo de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra fortaleza, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí está Dios, ahí está la fortaleza de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer? Practicar arduamente sus enseñanzas. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Fíjate que lo que nos está diciendo Dios a nosotros a través de este versículo en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que leen y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué está cerca? Nos estamos acercando a los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está cerca. Ahí nos lo está revelando en el libro de Apocalipsis. Nos lo está diciendo que los tiempos de Dios están cerca. ¿Debemos nosotros leer y predicar la palabra de Dios? Sí. ¿Debemos nosotros arrepentirnos y buscar a Dios de corazón? Sí. ¿Debemos nosotros seguir escudriñando su santa palabra? Sí. Y por eso, pueblo de Dios, yo los invito cada día a buscar a Dios de corazón. Busquémoslo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Aquí está la palabra de Dios y se está cumpliendo la profecía de su venida. Se está cumpliendo porque los tiempos están cerca. La palabra de Dios nos la está indicando. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a buscar a Dios de corazón. No esperemos que la gracia se cierre, porque cuando la gracia se cierre ya no hay tiempo para el perdón. Estás a tiempo en este momento de buscar a Dios de corazón. Busquémoslo con un verdadero amor. Y Él nos está diciendo aquí en la Sagrada Escritura: aquí está la auténtica iglesia de Dios, que es la piedra fundamental en Cristo nuestro Señor. Esa es la iglesia de Dios. No hay otra iglesia sino la auténtica iglesia de Dios, los que guardan los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Esa es la iglesia de Dios, la piedra fundamental en Cristo. Por eso tenemos que amar a Dios todos los días y quererlo, y su palabra nos está indicando. Bueno, pueblo de Dios, hasta otra nueva oportunidad seguiremos escudriñando la santa palabra de Dios, cada día fortaleciéndonos en Cristo nuestro Señor. Él nos está indicando el camino, nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, porque su venida está cerca. Busquémoslo de corazón. Bueno, pueblo de Dios, yo los bendigo en el nombre de Dios Todopoderoso. Yo los bendigo para que el Dios Todopoderoso le tiente su corazoncito, para que acepte al Señor como único y nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, un solo amor, una sola fortaleza divina de la creación de Dios, que Dios es amor. Y si tú tienes amor en tu corazón, Dios está contigo, porque Dios es amor. La pureza es amor, la fortaleza es amor. Y cuando nosotros amamos y queremos a nuestro semejante, Dios está con nosotros. Bye bye, hasta otra nueva oportunidad. Dios me los bendiga a todos.